John Dowland, y diré claramente Dowland, porque esas teorías que quieren hacer de él un irlandés de nombre Dolan no tienen ningún sentido, son reivindicaciones nacionalistas carentes de toda viabilidad y de todo sentido. John Dowland ha sido siempre un autor popular, fue siempre un autor muy popular, pero ha estado marginado por muchas razones, por diversas razones, lo que no quita que, como acabo de decir, se ha reivindicado de vez en cuando. Bueno, en realidad, no creo ni siquiera que quienes quieren hacer de Dowland un irlandés, no creo que ellos tengan el más mínimo interés por su música o por la música en general, sino que simplemente quieren, bueno, en fin, quieren allegarse nombres, quieren allegar nombres y allegarse ellos y arrimar el ascua a su sardina y arrimar cebolleta, independientemente de quién sea el personaje. Pero bueno, digamos que sí, es reivindicado, pero al mismo tiempo ha estado marginado, empezando por el hecho de haberse hecho católico, con lo cual perdió, bueno, ciertamente ganó invitaciones, pero perdió el trabajo que podría hacer en Inglaterra, porque, en fin, los católicos, fueran irlandeses o no, carecían de derechos casi elementales, casi, vamos, de los que hoy consideraríamos fundamentales. Bueno, empezando por el derecho a la educación, por el derecho a la educación. Los católicos no tenían derecho a educarse. Lo que pasa es que Dowland ya estaba educado, era un converso. Afortunadamente, bueno, sí, digamos, sí, afortunadamente en los últimos tiempos se ha reivindicado, y no solo desde el nacionalismo, a Dowland, sino también desde la música. Y bueno, un cantante tan popular seguramente ya estará más que pasado de moda, seguramente es como estos cantantes con coleta y ahora con calva y coleta que le gustaban a la generación anterior, a la mía, y aún así siguen creyendo que hay una continuidad entre las generaciones y que van a impresionar a la muchachada en clase poniéndoles a Raimon o a alguno de estos cantautores completamente trasnochados y desfasados. Bueno, quizá entre en esta nómina Sting, que ha grabado tanto en DVD como en CD varias canciones de Dowland, pero he visto lo que ha hecho y me recuerda muchísimo a su aparición en Los Simpson, en aquel capítulo del niño que se cae al pozo de Bart, que finge que se cae a un pozo. Sting cava para llegar a donde está Bart, que al final sí que se ha caído un pozo de verdad, y la pared se rompe y aparece Sting, y dice Bart, Sting, y sus padres lo apartan. Bueno, pues con Dowland parece que Sting quiere hacer lo mismo, quiere aparecer y ser el protagonista, Sting, y no es lo que yo quería, no es lo que yo buscaba al querer comprar una grabación de Dowland. Así que me temo mucho que me temo por él, y me felicito por mí, porque me parece que nada puede superar en materia de grabaciones de Dowland. Bueno, por supuesto, Dowland ha estado tan marginado que no tiene ni siquiera catálogo con su letrita, como lo tiene Purcell, como lo tiene hasta Boccherini, pero él no lo tiene, y a veces se usa una P que aquí no sale, por la edición de Diane Poulter. Quisiera pronunciarlo bien, pero he dejado el móvil bastante lejos, y aquí en el diccionario de la música de Honegger, bueno, pues no llega tan lejos, porque creo que la última referencia es lo que he estado consultando antes, y bueno, las últimas referencias son de los años 50,
Las últimas referencias son de los años 50. Dowland, nacido en Inglaterra en 1563, bueno, a saber, pone un signo de interrogación, inhumado el 20 de febrero de 1626. Lutista y compositor inglés. La tesis según la cual habría nacido en Irlanda no tiene fundamento, como ya nos hemos extendido en eso sin dar ni un solo argumento, pero es que no tiene sentido. Poco después de 1580, es que, claro, como era católico, era irlandés. Primero, que no nació católico, y segundo, que hay católicos en el mundo que no son irlandeses. Poco después de 1580 pasó algunos años en Francia al servicio del embajador de Inglaterra, Sir Henry Cobham, y allí se convirtió al catolicismo. En 1584 estuvo al servicio del sucesor de Cobham, Sir Edward Stafford. En 1588 obtuvo el grado de bachiller de música de la Universidad de Oxford. Tras la muerte del lutista de la corte, John Johnson, presentó su candidatura a este puesto, pero fue rechazada, posiblemente a causa de sus creencias religiosas. Bueno, no es tan seguro que esa fuera la única causa, pero yo diría que sí, vamos. Sí. Mientras voy a extender el brazo, por cierto que lo pone como espasa, como si la editorial fuera... Aunque claro, ni siquiera con Diane tiene que estar por aquí. Diane, bueno, por supuesto que en Wikipedia se hace referencia a la caja que tengo en la mano. Y también a todas las variaciones de jazz, de rock que se han hecho. Creo que está aquí, eso es. Dice Wikipedia, que usaré como complemento actualizado de este nobilísimo diccionario. No hay un catálogo completo de las obras de Dowland. La lista más completa fue compilada por Diana Poulton, supongo que es Diana, en su colección de la música de laúd de John Dowland. Por lo tanto, los números P se usan a veces para designar a piezas individuales, pero en esta grabación no se usa la P, al menos para identificarla, para identificar las pistas, los cortes. Que John Johnson estaba muerto y Dowland era católico, así que fue rechazada Gracias a una carta del duque de Brunswick pudo dejar Inglaterra y residió en la corte, dice aquí faltará algo, bueno, en la corte de Wolfenbüttel y después en la corte del conde Moritz de Hesse. De Alemania se dirigió a Italia, primero a Venecia, donde conoció a Croce. Claro, no nos sorprende, iba a decir todo el valor, no, viene de su mérito, pero como todos los grandes músicos, como todos los músicos señeros y capitales, como Couperin, como Bach, la música de Dowland es el cruce de varias tradiciones. Y esto se ve en todos los grandes músicos. Todos los grandes músicos beben de la tradición italiana, de la tradición francesa, y no es esto, desde luego no es esta cosa la única que los hace, no es este elemento lo único, la única razón, la única fuente de su grandeza. Pero sí que se ve en todos los músicos más grandes que no siguen una sola tradición. Y después a Florencia. Se ignora si conoció efectivamente a Marenzio, con el que deseaba perfeccionarse, y cuya carta del 13 de julio de 1595 figura en el prólogo al Cortés lector del First Book of Songs, el primer libro de canciones, 1597. El 9 de febrero de 1598, el conde Moritz de Hesse le envió ofertas de trabajo. Dowland las rechazó, al parecer, siempre al parecer, en realidad sabemos muy poco, ya que el 18 de noviembre era lutista del rey Cristián IV de Dinamarca. Reemplazado en sus funciones el 18 de febrero de 1606, volvió a Londres en 1609. Antes de 1612 entró como lutista al servicio de Lord Walden. Aquí quizá convenga sincronizar su biografía con la de su hijo Robert, que murió murió antes de 1641, nació hacia 1591, todo es dudoso. Lutista, hijo del anterior, sucedió a su padre como lutista de Carlos I y publicó en Londres en 1610 dos antologías.
Variety of Youth, o sea, variedad de lecciones de laúd, que está del que hay una reedición facsimilar en 1958, y en donde su padre escribió otras observaciones necesarias atingentes al laúd, pertenecientes al laúd. Es una de sus pocas obras escritas, junto a una traducción inglesa del Micrologus de Ornithoparcus de 1609, y ya está. En realidad esa es su obra literaria, aparte de la mano que tienen sus canciones y en fin, alguna canción. Bueno, sí, perdón, y sale en la bibliografía. Sí, sale el texto de Poulton, no tenía por qué levantarme, publicada en Berkeley, en la Universidad de California, por las prensas universitarias de California. Bueno, pues tiene una... Ah, no, claro, pero esta es la bibliografía de su hijo. Claro, por eso... Claro, es la bibliografía de su hijo, que está más actualizada que la de su padre. Así es. Y este texto es de 1972. De 1972. Sí, curiosamente, había que irse a su hijo para ver... Bueno, pues eso, que esto es importante saberlo, que en 1610 hace esas observaciones sobre el laúd en el libro de su hijo. Bien, bueno, pues esto. O sea, que vuelve... Y allí está su hijo, que sí que tiene éxito. Entiendo que su hijo no se ha convertido al catolicismo. Y parece ser que esto... Siempre parece ser, pero bueno, parece ser que esto lo ayuda. Antes de 1612 entró como lutista al servicio de Lord Walden. El 28 de octubre de 1612 fue nombrado músico de los laúdes en la corte de Inglaterra y participó en 1613 en la representación de una mascarada ante el rey en Whitehall. También es cierto, que la tolerancia fluctuaba. A partir de 1623 figura en los registros de la corte con el título de doctor. Luego viene el comentario de su obra, esto lo firma Reichardt. No, perdón, la de su hijo la firma... Ah, no, perdón, es que la entrada, firmada por Reichardt, sí, es para toda la dinastía. Claro, es una dinastía breve, pero es para todo el apellido. Es una dinastía de padre e hijo, pero bueno, cuenta como una de las dinastías musicales. No tiene tantos miembros como los Couperin o los Bach, pero bueno, sí, es una dinastía. En cuanto al comentario de John Dowland, la parte más significativa de la obra de John Dowland consiste en aires para laúd contenidos principalmente en los 3 libros de aires y en un solaz peregrino, pero claro, el solaz del peregrino lo traduciría mejor, en solos para laúd conservados en 2 antologías impresas o en manuscritos y en música para 5 instrumentos y laúd, publicada con el título de Lacrimae. Los aires comprenden de 2 a 5 voces con un acompañamiento de laúd que dobla, en lo esencial, las voces graves y en ocasiones una parte de alto o bajo de viola. Podrían interpretarse o en música de conjunto como solos acompañados. Los textos poéticos, anónimos la mayor parte, y por eso muchas veces se ha querido acortar y decir, hombre, pues a lo mejor son de Dowland. Pero bueno, son anónimos. Aparte de que si fueran suyos, digo yo que lo haría notar, ¿no? Bueno, en fin, son anónimos, sí. Tratan de temas variados, pero los religiosos solo aparecen en A Pilgrim's Solace, un solaz de peregrino. Las composiciones de Dowland son tan pronto estróficas como musicalizadas a lo largo, con predominio del primer tipo, donde la melodía se sostiene por un acompañamiento adornado, pero esencialmente homorítmico. La declaración de los textos resulta siempre clara, teniendo los adornos solo un papel expresivo. Esto es quizá lo que más moderno y a la vez popular lo hace. Las imitaciones, lo mismo que los madrigalismos, los emplea raramente.
Las obras para laúd tienen forma de fantasías, variaciones, pavanas, gallardas, alemandas, vamos. Algunas parecen ser adaptaciones libres para laúd de obras para conjunto vocal o instrumental. Bueno, claro, eso es plenamente esperable. Entre estas obras, las fantasías utilizan a menudo la imitación, el cromatismo y la repetición de cortos fragmentos melódicos. La armonía se desarrolla con más regularidad en las danzas y variaciones sobre temas populares. Las vueltas están adornadas y son pruebas de un dinamismo rítmico aumentado. Dowland era famoso como lutista y compositor de obras muy populares. Now I Need Más Part y Flow My Tears. Sobre todo Flow My Tears, por ejemplo. Maestro indiscutible de la melodía para laúd e innovador en el campo de la música instrumental, Dowland ha conservado hasta nuestros días toda su importancia. Bueno, según, ya lo digo, no, a veces se le olvida, pero yo quiero recordarlo entre los más importantes, y cuando me he puesto a tabicar y a rellenar los baches y las importantes carencias de mi discoteca o fonoteca, como quiera llamarse, Dowland fue de las primeras carencias que noté. Me hacen falta las obras de Dowland. Es uno de los grandes músicos europeos, uno de los grandes músicos de la historia en general, de los grandísimos. Ha conservado hasta nuestros días toda su importancia por la sensibilidad con la que musicalizó los textos, por la originalidad de sus melodías, por la variedad de sus armonías y, por último, por la finura de su empleo de la disonancia para traducir la expresión. Y pone como ejemplo la fantasía Forlorn Hope, por ejemplo. Bien, me alegra que haga notar su importancia. De momento, ya lo digo, no tiene ni letra de catálogo, pero tenemos esta verdaderamente magnífica caja de las ediciones de L'Oiseau Lyre, del pájaro lira, The Concert of Music, con su grafía arcaica, The Concert of Music, y de Anthony Rulli. Y vamos a ver que, bueno, es muy lujosa en su exterior, por dentro no puede ser más cutre porque los discos vienen en sobres de papel sin más. Bueno, por lo menos no se han pegado. Aquí está, sí, se abren por aquí. Eso es, se abren por aquí. Y no se han pegado porque no se han podido pegar. Es que hoy me han llegado las obras de Carl Philipp Emanuel Bach y vienen en sobres cerrados, en sobres como estos, pero con goma, y la presión, el calor, bueno, los ha cerrado y ahora tengo que usar un abrecartas para... O sea, bien, esto es el envoltorio mínimo, no puede ser más esencial. Espero que se vea bien. El título y lo que contiene el disco. Afortunadamente, claro, ¿qué chapuza sería esta, no? Estos discos en blanco, ¿qué es esto? No, hay un libreto que desde luego no desmerece el esfuerzo es un libreto extenso, además, es un libreto extenso con, y esto es importantísimo, con las letras de las canciones. Esto es vital y ocupa la inmensa mayoría del libreto. Bien hecho. Y aquí está el contenido de los discos, aunque aparece aquí, pero bueno, se va a leer mucho mejor aquí. El primer disco contiene el primer libro de canciones de 1597, el segundo disco, el segundo libro de canciones de 1600, el tercer disco, el tercer libro de canciones de 1603, es como cuando uno pone en el mando de su televisor las cadenas ordenadas numéricamente según su nombre, generalmente también numérico. En el cuarto tenemos el Solaz de un peregrino, en el quinto la continuación del Solaz de un peregrino y transcripciones para teclado, en el sexto las Lamentaciones de Mr. Henry Noel y Las Lágrimas de 1604. En el séptimo las canciones sacras, los salmos y la música instrumental.
En el octavo, la música para laúd, que se prolonga en el noveno. O sea, no los libros para laúd, sino la música dispersa. Por ejemplo, hay una pieza sacada del libro de laúd de Margaret Bourke, sí, de ese libro hay varios. Bueno, de antologías, de manuscritos. La música para laúd, como digo, se extiende del octavo al undécimo. Y en el duodécimo tenemos bueno, música consort music, pues música bueno, música para comer mientras uno come. Tenemos un Tafel Consort y un banquete un Tafel Consort de 1621 y un banquete musical de 1610. Muy completa colección, desde luego. Luego vienen los ensayos, Peter Holman, todo viene en inglés, Anthony Rulli, y así nos ahorramos espacio, y así cae. No, también viene en francés y también viene en alemán, las notas, porque luego las canciones solo vienen en inglés y en italiano, claro, y en... No, un segundo. No. Sí, es... No sé cómo no me... Ah, no, está bien. Solo vienen en inglés, o en italiano, cuando sean en italiano, o en latín, y claro, esto es lo que me había llamado la atención, o en francés, porque también hay un aire de corte anónimo que está en francés. O sea, también hay piezas en francés, por esta mezcla de diversas tradiciones a la que ya he aludido. Bien, como digo, el envoltorio no puede ser más cutre o, diciéndolo en otros términos, minimalista, pero caramba, desde luego merece absolutamente la pena, y muy difícilmente puede competir Steam por muchos DVDs que haga con esto. Es sin duda alguna la edición más recomendable. Además cuenta con cantantes de primerísimo orden. Pensaba que el elenco estaba más a mano, pero no, siempre hay que recurrir al libreto. Sí, es que la primera soprano es Emma Kirkby. Emma Kirkby, pues es una referencia ineludible siempre en este tipo de... Vamos, Emma Kirkby, o sea, ¿para qué entrar más en detalles? Me parece absolutamente necesario en una fonoteca bien formada, en una colección de música bien hecha. Es uno de los mayores músicos europeos.